Hola, buenas. Soy Jordi Cor y vamos a hablar sobre las claves del éxito de los youtubers. Escucha. Ahora unas semanas estuve haciendo un vídeo en el que hacía una review de un libro que se llama Cómo triunfar en YouTube, que os dejaré por aquí la tarjeta por si queréis ver el vídeo. En este vídeo yo lo que estaba haciendo es explicar un poquito qué me parecía este libro en base tanto a su título como luego su contenido. Cuando saqué el vídeo, lo primero que me encontré es que mucha gente, lo primero que estaba es juzgando más bien a la persona que ha hecho el libro, que no el libro en sí. Curiosamente, pues a lo mejor me dejaban comentarios como diciendo, bueno, ¿y este escritor o periodista, cuál es su canal? ¿Cuántos millones de subs tiene? Como que a lo mejor tiene que tener millones y millones de suscriptores para poder hacer un libro, ¿no? En este mismo caso también, pues, otro comentario pues, decía algo parecido, en el que también estaban diciendo, pues, que si esta persona sabe realmente lo que es tener éxito en YouTube, que si tiene éxito en YouTube y que cuál es su visión de esto para que pueda hablar del tema, ¿no? Luego también me encontré en otros sitios, como por ejemplo ya aparte de esto del libro, en otros canales, como por ejemplo en Videópatas, que tienen los tutoriales, que aunque ya han dejado de hacerlos, estaban bastante bien, y en uno de ellos, creo que tenía el vídeo, no sé, a 50 o 70.000 views, y también le estaban diciendo cosas parecidas, ¿no? Y le decían, bueno, si tú sabes cómo tener éxito en YouTube, ¿cómo es que no lo tienes? Y claro, le están hablando a un canal que tiene, no sé si tienen ahora 400.000 subs, 700.000, ya no sé por dónde van, yo los sigo y voy viendo los vídeos, pero no me voy fijando en los subs de la gente, no tanto, me fijo más en el contenido, ¿no? La cuestión es que estaban haciendo un vídeo de cómo tener éxito en YouTube, bueno, cómo hacer vídeos en YouTube bien, en el que estaban explicando las cosas de lo que es de la cámara y todo esto, y es más tipo de fotografía y audiovisuales, y aún así una y otra vez le estaban diciendo que como que si ellos dicen esto no tienen éxito. Aún así, claro, el éxito puede ser relativo porque están teniendo 50, 70.000 views en un vídeo que es muy técnico. Bueno, y luego por último también en mi caso, que ya puede que como que sea más entendible, pues no es la primera vez que me sueltan comentarios que cómo puedo yo ir diciendo a la gente cómo ser youtuber, cómo tener éxito en YouTube si yo, por ejemplo, tengo tan pocos subs, tengo un canal tan pequeño y tengo tan pocas views. De aquí que sí que le he ido dando vueltas, porque es que precisamente yo he caído también en errores parecidos. O sea, yo cuando hace ya unos años, en el 2011 o por ahí, hice un máster en el Tecnocampus de Mataró sobre emprendimiento. En este máster, pues yo también tenía una manera de pensar como, no sé, un poco egocéntrica, una manera de ser que decía, bueno, esta persona me está explicando cómo tener éxito, cómo crear una empresa, cómo hacer mucho dinero y tal, pero quien me lo está diciendo es un asalariado, porque es el CEO de una empresa, pero no era el fundador. Por lo cual, como diciendo, bueno, si tú no has fundado una empresa y has generado miles de millones y tú lo que te has hecho es sacarte un MBA y que luego te contraten, tú no sabes de lo que hablas. Esto mismo también, pues tengo una amiga que por ejemplo, se encargaba de hacer el máster de emprendimiento en el que la gente se apuntaba y cuando iba a buscar los profesores, también solo buscaba ella a profesores que tuvieran una empresa y que hayan tenido éxito. Bien, todo esto, que me he alargado un poco, pero es para dar todos los diferentes ejemplos y que todo el mundo suele cometer ese error, es el hecho de que no tiene por qué ser así. Para nada es necesario que esa persona tenga un absoluto y rotundo éxito, porque esa persona lo tendrá a su manera propia de hacer. O sea, lo que uno no se da cuenta, y esto es lo que yo me he dado cuenta con el tiempo, ahora según he ido hablando pues con diferentes emprendedores, con diferentes empresarios, luego ahora también con diferentes youtubers que tienen éxito, y es que habitualmente cada persona tiene un don o tiene un superpoder, podríamos decir, en el que cada uno se le da bien algo. Y habitualmente la gente que tiene tanto éxito en pantalla, lo que sería en YouTube o lo que sería como famoso, como artista, de muchas maneras, es porque su superpoder, podríamos decir, es ser gracioso, tener carisma, caer bien a la gente, saber sonreír, saber actuar, saber exagerar las cosas y jugar a videojuegos, o que no le importa hacer tonterías y que, no sé, tirarse por encima cualquier cosa, puede tirarse hielo, que pueden hacer challenge, todo eso, y entretiene a la gente. Pero es que además saben entretener porque saben ser graciosos. Otra persona lo mismo hace eso, incluso como que te da pena a esa persona porque le ves con cara de situación de que se está humillando a sí mismo porque lo siente como que es una humillación, cuando la otra persona lo siente que es divertido. En sí, cada persona tiene una habilidad. Y si uno tuviera que escuchar únicamente a alguien que tiene éxito de cómo esa persona ha tenido éxito, es probable que ni siquiera sepa decirlo porque le sale innato.
porque le sale de sí mismo, le sale de dentro, el decir, ay, voy a hacer esto, ay, voy a hacer lo otro, le sale la manera de reír, la manera de charlar y todo eso. Por ejemplo, Belena Gaynor tiene una risa muy espontánea, que yo no soy capaz de ser de esa manera, pero admiro esa manera que tiene, que engancha mucho a la gente, que hace gracia, ¿no? Entonces, hay cosas que uno dice, buah, yo no soy capaz de hacer esto, pero yo soy capaz de hacer otras cosas. Por ejemplo, en mi parte, yo tengo más una mentalidad más analítica, en el que uno lo que puede hacer es mirando los patrones comunes de muchas cosas diferentes, o sea, de muchos youtubers diferentes, y uno dice, mira, este está haciendo esto, y este también, este también, este también, y encuentras un patrón en el que te das cuenta de que si se hace cierta cosa de cierta manera, se puede tener éxito. Pero no quiere decir que porque uno haya identificado eso, pueda hacerlo. Porque a lo mejor el superpoder que uno tiene es ser analítico, el estudiar las cosas, el ver cómo se comporta la gente. Por ejemplo, en temas de marketing, temas de monetización, en muchos temas en los que a lo mejor una persona que es tan creativa, en general, lo que son los youtubers, a lo mejor no le gusta el tema de números, entonces no serán capaces o no querrán ponerse a mirar detalladamente los vídeos de cada persona e intentar analizar por qué se comportan de esa manera, por qué le gusta a la gente y cómo se mueven las masas de gente y todo esto. Por eso existen las empresas que hacen estudios de mercado y por eso existen muchas cosas así parecidas, en las que dicen cuáles son las tendencias y cómo se comporta la gente. El problema es este, que si una persona en concreto es la que tiene que dar el consejo de decir cómo tener éxito, te estará dando el consejo de cómo tener éxito siendo esa persona. Si Rubius te dice cómo tener éxito, te está diciendo cómo ser un Rubius 2. Si te lo dice Willy Rex, pues es como ser un Willy Rex 2. O sea, es que al final esa persona solo te podrá dar la opinión de cómo lo ha hecho él mismo. Y solo dirá, no, es que a mí se me ocurre hacer esto, a mí se me ocurre hacer lo otro. Y probablemente la gente que escribe estos libros en el que dicen cómo tener éxito, lo que se han dedicado es a ir hablando con uno, con otro, con otro. Normalmente este tipo de libros suelen tener entrevistas a muchos youtubers, en el que entonces han ido analizando un global y te dan entonces el conocimiento extraído para que le pueda servir al resto de gente. Incluso para la gente, como diría yo, que no tiene superpoderes. O sea, es como el decir, vale, tú tienes mucha capacidad de empatizar con la gente, o eres capaz de hacer vídeos de belleza, o de ejercicio, o de challenge, lo que quieras, ¿no? O sea, se te da muy bien hacer un tipo de vídeos. Pero, ¿qué pasa en las personas que a lo mejor no tienen ese carisma, no tienen esa gracia? Son gente corriente, moliente, que mira por dónde no destacan en ninguna de esas cosas necesarias para YouTube. A lo mejor destacan en otras, pero no en esas necesarias. Pues a lo mejor sí que hace falta que alguien les explique cómo hacer para ser un poco más graciosos, cómo hacer para hablar mejor ante la cámara, cómo para tener más carisma, para posicionar mejor los vídeos, pero para eso no hace falta que sea una persona que esté arrasando, que tenga miles de millones de suscriptores, o sea, es que no hace falta. Lo único que hace falta es que uno, en vez de juzgar a la persona, juzgue el contenido, juzgue lo que está diciendo. O sea, a lo mejor te puedes encontrar un canal muy pequeño, como el mío, por ejemplo, o como otro. O sea, no quiero que parezca que esto lo digo por parte mía, sino porque más lo vi por el ataque a diferentes libros, periodistas, gente, todo esto. Si alguien ve a alguien que está dando unos consejos, y estos consejos son buenos, aprender de eso. O sea, hay un punto de ego en el que todo youtuber debe tener mucho ego, muchas ganas de exponerse ante la cámara para que la gente le alabe, le aplauda y le diga que lo bien que lo hace, porque es necesario, porque si no, no se atrevería a ponerse ante la cámara. Por un lado el ego es bueno, pero por otro lado es malo, porque creen de que alguien que sea inferior, entre comillas, a lo mejor es que no tiene la misma cantidad de subs o no tiene montones de millones de subs, no puede aconsejarle, decirle nada. Lo más importante, yo creo que es que en este vídeo es una de las cosas, el consejo más importante que estoy dando de todos los vídeos es precisamente este, de decir, hay que ser humilde y hay que saber aprender de todo el mundo. O sea, si luego ya uno ve que lo que te está aconsejando es lo típico, vale, pues cierras el vídeo y ya está, o cierras el artículo, lo que fuera, pero podemos aprender de todo el mundo, de todo el mundo. Y no tenemos que juzgar a las personas, deberíamos de juzgar a lo mejor el contenido de lo que está diciendo, lo que nos está explicando. Pero no tenemos que tener ese punto de vanidad o de ego en el que creemos que lo sabemos todo, o solo si está por encima de nosotros nos podrá aconsejar. Y esto lo digo porque a mí me ha pasado, porque como decía antes, no es que si esta persona no ha creado una empresa que esté facturando cientos de millones de euros y tal, es que no sabe lo que habla. O no, claro, como todavía no ha tenido éxito, lo único que sabe es hacer fracasar. Pues a lo mejor una persona que está continuamente fracasando ya, como mínimo, te puede decir lo que no hay que hacer y que lo que está viendo que sí que hay que hacer, pero porque no haya podido todavía conseguirlo, no significa que no lo sepa.
A lo mejor es que luego no tienes esas otras capacidades de tener esa empatía, esas capacidades de negociación, esas X cosas. Pero ante todo hay que tener en mente eso, es decir, si uno quiere tener éxito en YouTube, lo más importante es aprender mucho, leer mucho, por todos lados, todo lo que sea necesario de YouTube, o sea, todo lo que sea necesario de edición de vídeo, lo que sea necesario de oratoria, de marketing, de SEO, de edición de vídeo, o sea, todo, cualquier cosa que sea buena para aprender, uno va y lo lee, y entonces ya uno valora. Pero en ningún momento tener ese punto de vanidad de decir yo no tengo nada que aprender si esta persona no tiene montones de subs. Porque creo que es un error bastante grande en el cual la mayoría de la gente cae, muchas veces, sobre todo los niños pequeños, porque no saben entender a lo mejor ese concepto de lo que es tener éxito o no, pero también hay gente adulta que cae en lo mismo. Hay canales muy grandes en el que solo si la otra persona que está hablando no es también del mismo tamaño, ya creen que no puede hablar. Yo veo que los periodistas hacen trabajos de investigación estupendos, en el que hablan con personas unas y otras, entrevistan, llegan a conclusiones y al final dan una información muchísimo mejor que lo que haría un solo youtuber. Porque para replicar un youtuber, pues para eso ya está el youtuber en sí mismo, pero si uno ha encontrado una persona que ha hecho un trabajo de investigación y te ha dicho todo lo que son los patrones comunes de muchos grandes youtubers, de muchos factores diferentes, ha estado hablando, entrevistando y pensando y luego lo sintetiza y lo pone en un artículo, en un libro, en un vídeo, donde fuera, es que se está aprendiendo mucho y está ahorrando faena. Y eso si no, tendría que hacerlo uno y irle preguntando uno por uno a esos youtubers y quizá ni siquiera se podría. O tendrías que comprarte todos los libros de cada uno de los youtubers que digan cómo triunfar en internet o cómo triunfar en YouTube. Lo cual sería pues gastar bastante dinero. En definitiva, es el pensamiento, es simplemente pues romper un poco una lanza a favor de la gente que no tiene millones de subs, pero sí que sabe lo que dice, incluyendo lo que son a veces las networks, otras veces simplemente les enseñan lo que han aprendido y ya está. Pero creo que si tenemos un poquito de la mente abierta, un poquito de humildad y escuchamos a la gente lo que dice y no por lo que es, seguramente aprenderemos mucho más y conseguiremos tener éxito en YouTube. Y nada más. Hasta la próxima, valientes.